proyecto en sí. No sé si tengan alguna pregunta pues de lo que expliqué o del proyecto, que para que lo podamos revisar. Yo quería preguntarte, bueno, no sé si podamos como probar con otros datos, pues la plantilla que tienes como para ver Claro, nuestro porcentaje de error y ajá. listo. Entonces no sé, hagamos que la temperatura de bulbo seco son 50 grados y la de bulbo húmedo son 30. Pues aquí, este que es el que no hay que hacer ninguna iteración, pues a mí me queda la entalpía son 99.236, la humedad es 0.019, la relatividad es 24.368%, volumen húmedo 0.942 y temperatura de punto de residuo 24.257. O no sé si tengan algunos números por ahí directamente para comparar de una vez. No, pues creo que no, o sea, algunos en específico no, pero pues era para ver, pues Claro, sí, lo del error. sí, sí, sí. Bueno, entonces, pues una cosa, la temperatura de bulbo húmedo siempre va a ser menor que la de bulbo seco. Entonces, por si acaso, porque pues físicamente esa es menor. Entonces, pues con esto son, porque igual aquí, bajo el enunciado les dice el rango de la temperatura. El bulbo seco va de 0 hasta 55. Y para la presión está entre 520 y 720 milímetros de mercurio. Entonces, pues esto me da con 50 y 30. Y lo de la presión, el efecto que tiene la presión es netamente en el cálculo del volumen húmedo. Entonces, si vemos acá en esta expresión, entonces aquí para el volumen húmedo tenemos la relación entre la presión atmosférica y la presión estándar. Entonces, esta es la atmosférica, es la que nos dan en el enunciado del proyecto, pues la que nos dan como dato variable de entrada. Y la estándar es tomarlo como una atmósfera, o sea, 760 milímetros de mercurio. Eh, entonces, no sé, 55 y 25, no sé. Por ejemplo, esta que es 55 y 25, me dan estos datos. Este tiene pues menos humedad relativa, la comparación. Y digamos, esas restricciones que nos dan de la temperatura y de la presión atmosférica, ¿tenemos Ujú. que como ponerlo de alguna forma en la plantilla o es solamente como para tener en cuenta No, que, creo que es solo para tenerlo en cuenta. ok, No creo que, o sea, uno podría poner que, pues pueden poner especificar que la temperatura va de tal rango a tal rango y que la presión va de tal rango a tal rango, pero no creo que les intenten dar ese dato. Igualmente, como ustedes, como les están diciendo acá, que los datos de entrada tendrán los mismos intervalos de la tabla psicométrica, pues lo que pueden hacer ustedes para revisar es revisar en la tabla, en la carta directamente. Eh, que yo sé que son feas de leer, pero ustedes pueden revisar. Entonces, digamos, acá eh, podemos hacer este mismo ejercicio directamente leyéndolo acá y nos debería dar aproximadamente acá, aunque tengan en cuenta que el cálculo a partir de la gráfica va a tener un grado de incertidumbre claramente por, por la gráfica en sí. Entonces pueden ver si los valores se aproximan a lo que les está dando, pero igual mejor revisarlo con el Excel por, por eso mismo, porque no sabemos, o sea, porque al fin y al cabo la gráfica
No les va a dar el número exacto, pero pueden aproximarse a ver si lo que están calculando está cercano a los resultados, pues, físicos. Alguien más tenía una pregunta, si no estoy mal. Sí, era un poco con la cuestión de las presiones me confunde em, un poco todavía, Ujú. ¿Cuál ecuación, pero en perdón? cuanto a, no, no, las presiones, Ah, las como las presiones, ok. diferencias, como, sí, o sea, pues, creo que en todos los casos, dejé y reviso, pero sí, creo que en todos los casos se ingresa la presión atmosférica. Sí, ese es un dato de entrada que Esa nos presión dan. atmosférica es la misma, sí, esa es la misma que yo meto en la ecuación de Antoine, ¿cierto? Pero es que en la ecuación de Antoine tú no utilizas presión. La ecuación de Antoine está en términos de temperatura. Ah, ok, 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 O ok. sea, la presión La que... presión que me salió, que me sale de ahí, que es con la presión ¿Cuál? que me sale de la ecuación de Antoine. Ah, ok, ok. En la ecuación de, Ok, la ecuación de Antoine, lo primero que tenemos, estos números, estas presiones de saturación, salen de las temperaturas de bulbo húmedo y temperaturas de bulbo seco, que nos dan las presiones de saturación a esas condiciones. Y la otra vez que utilizamos la ecuación de Antoine es para calcular el punto de rocío. El punto de rocío lo utilizamos inverso, o sea, utilizamos la presión para sacar la temperatura, pero la presión que utilizamos es la presión de vapor del sistema que calculamos anteriormente. No tiene que ver con la presión atmosférica. La presión atmosférica, ay, perdón, la presión atmosférica, entonces, si aquí nos metemos a fórmulas dependientes, la presión atmosférica nos afecta en la presión de aire seco, porque el aire seco es la atmosférica menos la presión de saturación húmeda. Nos afecta en la presión de vapor por el despeje que hacemos para encontrar cuánto es la presión de vapor. Y nos afecta en el volumen por la relación entre la atmosférica y la estándar. Pero en sí no la utilizas para calcular nada de Antoine. ok. No sé si quedó más claro con eso. ¿Será posible que, o sea, pues sé que dijiste que la temperatura del rocío se calcula con Antoine, pero con la, ¿no puedes volver a explicar cómo es el proceso para la temperatura de rocío? Ok, listo. Uh, Entonces, nosotros tenemos que la ecuación de Antoine es logaritmo natural de la presión, la presión en saturación, va a ser lo mismo que A más B, menos B. No me acuerdo exactamente. Es que depende de cómo la están es trabajando. menos B sobre C más T. C más T, Creo que es es que a así. veces la cambian. A menos B sobre T más C. Entonces lo que queremos hacer nosotros es despejar la temperatura de acá. Entonces, entonces pasamos. Entonces, lo que nos queda por despeje matemático. Entonces tenemos esto. eh, pasamos esto a restar y esto a sumar. Y eventualmente nos queda que la temperatura va a ser T sobre A menos el logaritmo natural de la presión de vapor menos C. Y las constantes sí van a ser las mismas. Entonces sí que tenemos aquí tenemos B sobre A menos el logaritmo natural de la presión de vapor menos C. Y así tú calculas la temperatura. Ojo, que aquí nos están diciendo que la temperatura está en Kelvin cuando la presión de saturación está en milímetros de mercurio. Estas constantes son para esto. Entonces, esas constantes nos van a dar siempre milímetros de mercurio y Kelvin. Entonces, por eso toca pasarlo acá a Celsius. Pero entonces, tú haces ese despeje y con eso aplicas la presión de vapor, porque el punto de rocío es cuando la presión de vapor es la presión de saturación.
y ahí calculas cuál es nuestra temperatura del punto de rocío. No sé si así quedó más claro. Puedo despejar directamente, la puedo despejar directamente de la ecuación de Antoine, la temperatura que está ahí. Sí, es que eso es lo que estamos haciendo para encontrar el punto de rocío. La que sale por métodos iterativos es la temperatura de bulbo húmedo. Que pues en este caso no tenemos que calcularla porque es un parámetro de entrada. Alguien más tenía la mano levantada, me pareció ver. Sí, bueno, yo te tengo dos preguntas puntuales y Dime. es, digamos, en el Word del proyecto dice que las temperaturas van desde, ¿qué? La presión atmosférica va desde 520 a 720. Sí, Es decir, que, digamos, estos ejercicios que nosotros hemos hecho, todos están con 760. sí. Ahí, obviamente, ustedes van a probar con valores diferentes. No sé si de pronto puedas hacer, no sé, tú un ejercicio en el que nos cambies esa presión. Ok. Y adicional a eso, la otra pregunta es, no sé si tú nos puedas guiar y decir más o menos en el documento de Word en el que les tenemos que explicar Ujú. cómo puntualmente qué es lo que toca colocar o pues de qué forma ustedes lo esperan, porque pues ahí dice como los tres parámetros que toca colocar principales, pero pues no se sabe cómo de qué forma. ¿Cómo así? ¿De qué forma? Perdón. Pues o sea, es que digamos solo nos dices cómo nos dicen cómo explicar las Sí, operaciones sí, sí. matemáticas, los valores de las constantes y el funcionamiento del Excel. Pero pues obviamente existen diferentes formas como de hacer eso y pues en algunas es obviamente como más extenso que en otras y ahí no nos darían las cuatro hojas, sino digamos para ti como qué es lo más importante que toca colocar en cada uno de esos parámetros que nos piden. Ok, voy a hacer ahorita lo del ejercicio, pero me parece más importante que salir lo del Excel de alguna vez. Igual, o sea, lo del PDF. Lo del PDF no importa tanto bajo la calificación. O sea, yo lo que estoy esperando en ese PDF es que me demuestren que saben por qué están haciendo los números que están haciendo. O sea, eh, porque los valores de las constantes, pues que las constantes estén bien. Las operaciones matemáticas es lo que les expliqué ahorita. Entonces, para llegar a la entalpía, ¿qué ecuación utilizaron y qué variables utilizaron para entrada? Y el funcionamiento es que me digan, si yo pongo este número acá, ¿qué pasa? O sea, ¿dónde espero ver el resultado? Es más como para demostrar que ustedes sí hicieron su Excel, que lo que me entregaron del proyecto sea congruente con lo que me están explicando. Pero, o sea, si ven la matriz de calificación, la verdad, pues lo que importa es el margen de error. Pero tienen que demostrar que lo que hicieron, si entienden qué están haciendo. No solo poner el número porque sí. Sí, me hago entender con esa parte. Sí, es claro. Y ahora, pues revisemos lo de la presión. Entonces aquí, es que creo que este lo tengo al revés. Presión atmosférica o presión estándar. Creo que lo puse al revés. Eh, mm, Así están al revés. Presión atmosférica sobre estándar. Listo. Entonces, digamos en este, pues voy a mantener la misma temperatura y el rango está entre 520 y 720. Entonces, pongamos 710. Listo. Entonces, a comparación de esto, lo que les estaba diciendo ahorita, lo que cambia es la humedad, porque esto depende de este término de la presión de aire seco, y nos cambia el volumen húmedo. Entonces aquí con 710, a comparación de 760, el volumen disminuye,
Sí, vamos acá. Aquí disminuyó, pero es por esta expresión, porque como la presión atmosférica sobre la presión estándar, en el caso donde son iguales, esto vale 1, pero aquí estamos teniendo un número menor a 1. Entonces, pues nos está disminuyendo el mismo volumen húmedo que estamos viendo. Y como lo que estaba diciendo, si miramos aquí las dependencias, fórmulas. Entonces la presión de aire seco al ser la presión atmosférica menos la presión de saturación de bulbo húmedo, pues va a cambiar directamente. La presión de vapor, al estar calculada directamente con esta presión atmosférica, también se va a ver afectada. Y en el caso del volumen húmedo, pues lo que les estaba mostrando ahorita de la fórmula de acá, siendo la presión atmosférica sobre la presión estándar. Eso sería lo que cambiaría tener aquí 760 o 710. Es los cambios que tendríamos. Cambiarían esas variables, pero igual la metodología de solución es la misma. No cambia nada más a partir de eso. O sea, con tal de que el Excel esté bien conectado, pueden mover esa variable y debería actualizarse de una vez. Igual, si nos pasamos a este, como para mir 55, ¿cuánto nos da la humedad acá? La humedad nos da 932. Y dijimos que esto era 710. Pero creo que aquí esto, si esto está al revés todavía. Chan, chan. Entonces 0.87 debería dar lo mismo. Y vuelvo a correr el solver. Vuelve a dar otra de los 25. O sea, miramos con la diferencia de eso, los parámetros nos dan iguales. Entonces, la entalpía 79.27, la entalpía 79.26, vuelvo a decir, por la cantidad de decimales, la humedad 0.009, 0.009, la relativa 8.89, 8.89, volumen húmedo 8.80, 8.79, 24.99, 25, 12.2 y los resultados siguen siendo congruentes. Entonces, con tal de que el Excel esté bien conectado, no, con cambiarlos ya les debería dar. No sé si con eso respondí a tu pregunta o si